22 de septiembre del 2020. Registro de forma de onda en una tubería de gas. Se observan incidencias de interferencia de corrientes telúricas. Tengo un periodo de 120 segundos. Esto representa más o menos como 2 minutos. Voy a congelarla aquí. Esto representa unos 2 minutos de captura de datos. Ahora voy a verificar. Este es voltaje DC. Estas son las fluctuaciones en el voltaje DC, cómo está afectando la polarización y los potenciales de protección en la tubería. Voy con voltaje DC, AC, para ver cómo está el comportamiento. Aquí lo tengo un voltaje positivo, sin embargo lo voy a graficar. En el voltaje tengo 0.6, 0.5. Ahí puedo ver el comportamiento de SC. Vamos a ponerle aquí 0.65 para poderlo ver con más detalle. Ahí estoy viendo fluctuaciones en el AC también, pero necesito verificar que no sean frecuencias de 50 o 60 Hz. En este caso 60 Hz, que son las frecuencias comerciales o voltajes provocados o creados por el hombre. Pero si veo fluctuaciones, pero necesito verificar si esto es interferencias naturales o causadas por el hombre. Para este caso sigo registrando 2 minutos porque necesito saber si se cumple un periodo o un ciclo, pero en este caso no estoy viendo que es cíclico ni periódico, para descartar corrientes dinámicas. Es decir, también estoy bastante lejos de líneas de ferrocarriles eléctricos y cosas así. Entonces, como podemos ver, acá está la fluctuación de la C y son significativas, son bastante significativas. Entonces voy a verificar la frecuencia. En este caso voy a desconectar los cables del data logger porque este equipo no me mide frecuencia. Sí. Vamos a ver qué nos dice el multímetro. Ok, aquí lo tengo en frecuencia. Tengo una frecuencia de 180 Hz. Quiere decir que no es una frecuencia causada por el hombre, es natural. Esto es en AC. Vamos a ver si hay frecuencia DC. Lo pongo en DC. Ahí está en BDC, pero tengo que darle a la tecla amarilla para que cambie frecuencia. Tengo frecuencia 0, entonces no hay problemas con el DC. Pero en AC sí puedo observar. Lo vuelvo a colocar en AC. Ahí tengo BAC, le doy a la tecla amarilla para ver la frecuencia, y tengo una frecuencia de 180 Hz, entre 179 y 180.